Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Gil, soy estudiante de tercer ciclo de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria con sede en Chiotzin. Les presentaré el tema Regulación de los compartimentos del líquido corporal, parte 1. El mantenimiento de un volumen relativamente constante y una composición estable de los fluidos corporales es esencial para la homeostasis. Algunos problemas más comunes e importantes de la medicina clínica surgen debido a anomalías en los sistemas de control que mantienen esta relativa constancia de los fluidos. La entrada y salida de fluidos se equilibran durante condiciones de estado estacionario, es decir, que el líquido que se agrega al cuerpo es muy variable y debe combinarse cuidadosamente con una salida igual de agua, para evitar que los volúmenes del líquido corporal aumenten o disminuyan. Y aquí ejemplificado tenemos un balance hídrico, lo mismo que entra de agua es lo mismo que va a salir. Muy bien. El agua que se va a agregar al cuerpo se va a agregar por dos fuentes principales. La primera es que se va a ingerir en forma de líquido o agua en los alimentos que juntos normalmente van a agregar aproximadamente 2100 mililitros al día a los fluidos corporales. Y la otra es que se va a sintetizar en el cuerpo por la oxidación de los carbohidratos agregando alrededor de 2000 mililitros al día, lo que nos daría una ingesta total aproximada de 2300 mililitros al día. Y bueno, esta ingesta de agua es muy variable en diferentes personas, en diferentes días, y va a depender del clima, los hábitos y el nivel de actividad física. ¿Cómo perdemos agua corporal? Bueno, esta puede ser de manera insensible, en donde se van a perder aproximadamente 700 mililitros de agua por día, y esta pérdida de agua va a ser por la evaporación del tracto respiratorio y difusión a través de la piel. Se le va a denominar insensible ya que nosotros no somos conscientes de ello, y este tipo de pérdida va a ser independiente de la sudoración ya que está presente en todas las personas, incluso las que nacen sin glándulas sudoríparas. La pérdida media de agua por difusión de la piel va a ser aproximadamente de 300 a 400 mililitros y se ve minimizada por la capa cornificada de la piel que está llena de colesterol, la cual es una barrera contra la pérdida excesiva por difusión. En cuanto a la pérdida de líquido en el sudor, aproximadamente se pierden 100 mililitros al día y esto va a depender del clima y de los factores como el ejercicio intenso. Estos factores pueden aumentar la pérdida de líquido en el sudor. Y retomando lo de las quemaduras, cuando hay quemaduras, la capa cornificada de la piel queda desnuda, aumentando la pérdida de agua hasta 10 veces. Y es por eso que las personas que tienen quemaduras deben recibir abundantes cantidades de líquido para equilibrar la pérdida. Y bueno, seguimos con la pérdida de agua en las heces. Esta va a ser de aproximadamente unos 100 mililitros al día. Y bueno, esta pérdida puede aumentar a varios litros al día en personas con diarrea severa. Y también tenemos la pérdida de agua por los riñones, que es cuando uno va al baño. Los riñones tienen una tarea de ajustar la tasa de excreción de agua y electrolitos para que coincidan con la ingesta de estas sustancias con precisión, así como compensar las pérdidas excesivas de líquido y electrolitos que ocurren en ciertos estados patológicos, y la pérdida aproximada va a ser de 1400 mililitros al día. Bueno, aquí tenemos dos tablitas en donde se comparan los líquidos ingeridos con la salida de estos. Entonces, en líquidos ingeridos, como ya habíamos mencionado, vamos a ingerir en los alimentos y por el metabolismo 2100 y 200, dándonos un total de 2300 mililitros. Y la salida, que va a ser de manera insensible por la piel, los pulmones, son 350 de cada uno. Por el sudor son 100 mililitros, de las heces son 100 mililitros
y por la orina son 1400, lo que nos da una salida de 2300 mililitros. Entonces esto es un equilibrio. En cuanto a los compartimentos del líquido corporal, estos se van a dividir en el líquido intracelular y extracelular. Y a su vez el líquido extracelular se va a dividir en el intersticial y el plasma. Y a su vez en el transcelular, este compartimento va a comprender los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular, así como el líquido cefalorraquídeo, el cual se considera un tipo de líquido especializado. Y tenemos esta tablita en donde nos dice las variaciones y porcentajes de agua. En los hombres, su total de agua corporal va a ser aproximadamente de un 60%. En mujeres, como tienen mayor cantidad de grasa, el agua corporal total va a ser de 50%, y en los bebés, como aún no tienen tanta grasa ni tanto músculo, su agua corporal va a estar entre 70 y 75% de su peso corporal. Y a medida que una persona envejece, el porcentaje de agua corporal total, bueno, se ve reducida gradualmente. El líquido intracelular y extracelular. En el líquido intracelular tenemos que va a ser aproximadamente del 40% del peso corporal. Está dentro de las células, va a ser un 40%. En el líquido extracelular, este va a representar el 20% del peso corporal, y ese 20% a su vez se va a dividir en 5% del plasma y 15% del líquido intersticial. Volumen sanguíneo. La sangre se considera un compartimento del líquido separado al estar contenido en una cámara propia, que es el sistema circulatorio. En él, bueno, va a representar el 7% del peso corporal, el cual 60% va a ser plasma y 40% van a ser eritrocitos. Y el hematocrito, el cual es la fracción de la sangre compuesta por eritrocitos, se va a determinar centrifugando la sangre en un tubo de hematocrito hasta que todas las células se acumulen en el fondo. Y en los hombres, el hematocrito medio va a ser normalmente de alrededor 0.40, y en las mujeres va a ser alrededor de 0.36. Cuando las personas tienen una anemia grave, el hematocrito puede reducirse hasta 0.10, el cual es apenas un valor suficiente para sustentar la vida. Y bueno, al contrario de la anemia, en personas con trastornos en los que hay una producción excesiva de eritrocitos, se produce una policitemia. Bueno, en estas personas el hematocrito puede aumentar hasta 0.65. Bueno, continuamos con la composición del líquido extracelular, la cual va a estar cuidadosamente regulada por diversos mecanismos, pero especialmente por los riñones. En el líquido intracelular vamos a ver que contiene mínimas cantidades de iones, como son el sodio y cloro, y casi ningún ion de calcio, pero va a contener grandes cantidades de iones de potasio, fosfato, y más cantidades moderadas de iones de magnesio y sulfato. Y bueno, todos estos van a estar en concentraciones bajas en el líquido extracelular. Además, las células contienen grandes cantidades de proteínas, casi 4 veces más que en el plasma. Y bueno, en cuanto al plasma y el líquido intersticial, estos están separados por membranas capilares muy permeables, y su composición iónica es similar. Y bueno, la diferencia más importante entre estos dos es la mayor concentración de proteínas presentes en el plasma extracelular. El plasma y el líquido intersticial contienen grandes cantidades de iones de sodio y cloro, igual cantidades razonables de iones de bicarbonato, pero solo pequeñas cantidades de iones de potasio, calcio, magnesio, fosfato y ácidos orgánicos. Bueno, continuamos con el principio de la dilución del indicador. Bueno, en este vemos que la medida de los volúmenes de líquido en los diferentes compartimentos hídricos del cuerpo, es decir, el principio de la disolución del indicador,
puede medirse colocando una sustancia indicadora en el compartimento, permitiendo que ésta se disperse de forma uniforme por todo el líquido del compartimento y después, analizando una extensión con la que la sustancia se diluye, pues se puede obtener el volumen. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula, volumen B es igual al volumen A por la concentración de A sobre la concentración de B. El ejemplo nos dice que si dispersamos 1 mililitro de una solución que contiene 10 miligramos de colorante en la cámara B, la concentración final en la cámara B va a ser de 0.1 miligramos por cada mililitro de líquido y la fórmula con los valores sustituidos quedará así, en donde la cantidad total inyectada en la cámara, que es el numerador de la ecuación, es de 1 mililitro por 10 miligramos sobre mililitros. Y la concentración de líquido en la cámara después de que la sustancia se ha dispersado, que es el denominador, va a ser de 0,01 miligramos sobre mililitro, dándonos un valor de 1000 mililitros. Y este método se puede usar para medir el volumen de casi cualquier compartimento del cuerpo, siempre que se cumpla lo siguiente: que el indicador se disperse de una forma uniforme por todo el compartimento, que el indicador se disperse solo en el compartimento en el cual se va a medir, y que el indicador no se metabolice ni se excrete. Bueno, aquí tenemos una tabla en donde tenemos los volúmenes que se van a medir y del otro lado los indicadores. En el agua corporal total la podemos medir usando 3 indicadores, como son el agua radioactiva, el agua pesada y la antipirina. Para medir el líquido extracelular se va a calcular utilizando una de diversas sustancias que se dispersen en el plasma y el líquido intersticial, pero que no atraviesen la membrana celular, como son el sodio radioactivo, el cloro radioactivo, el iotalamato, el ion disulfato y la insulina. En cuanto al líquido intracelular, no se puede medir directamente, entonces se hace una fórmula y nos indica que pues va a ser igual al volumen corporal total menos el volumen del líquido extracelular. Bueno, para medir el volumen del plasma debe usarse una sustancia que no atraviese fácilmente las membranas capilares, sino que permanezca en el sistema vascular tras su inyección. Y bueno, una de las sustancias más usadas para medir el volumen del plasma es la albúmina sérica, marcada con yodo radioactivo, y la que es, bueno, o también llamada albúmina. Además puede usarse colorantes que se unen ávidamente a las proteínas plasmáticas, como el colorante azul Evans. Y bueno, para medir el volumen sanguíneo, tenemos que se van a ocupar eritrocitos marcados con 51 CR o calculándolo como volumen sanguíneo igual al volumen del plasma sobre 1 menos hematocrito. Y el líquido intersticial se va a calcular, bueno, este va a ser igual al volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático. La regulación del intercambio de líquido y del equilibrio osmótico, bueno, tenemos que es la presión hidrostática. Bueno, la presión hidrostática es la presión que cualquier fluido en un espacio confinado ejerce. Bueno, si el líquido está en un recipiente, pues habrá cierta presión sobre la pared de este contenedor. Entonces, la presión que se genera por el peso del líquido se va a conocer como presión hidrostática. En cuanto a la presión osmótica, es la presión neta que impulsa la reabsorción, o bueno, es el movimiento del fluido desde el fluido intersticial de regreso a los capilares. Y la presión hidrostática, entonces entendemos que es la fuerza del fluido fuera del capilar, y la presión osmótica es la que atrae el fluido de nuevo hacia adentro. La presión osmótica se determina por gradientes de concentración, es decir, que la diferencia entre la concentración del soluto agua en la sangre y el líquido tisular. Ósmosis y presión osmótica.
La ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva y bueno, desde una región con una concentración más alta a otra de una concentración más baja. Y la presión osmótica o la entidad de es la entidad de presión necesaria para impedir la osmosis, es decir, va a ser la fuerza que va a impedir la ósmosis en donde la parte con mayor concentración pasa a la de menor concentración para lograr un equilibrio. Si no pasa esto, se le llama presión osmótica. En cuanto a la osmolalidad, entendemos que es cuando se expresa en osmoles por kilogramo de agua y la osmolaridad cuando se expresa en osmoles por litro de solución. Y aquí tenemos sus fórmulas, que es osmol sobre kilogramo de agua y de la osmolaridad es de osmol sobre litro de agua. Y para calcular un número de partículas en una solución, igual tenemos aquí otra fórmula, en donde dice que un osmol es igual a un mol, igual a 6.02 por 10 a la 23. Líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Bueno, aquí tenemos que la solución hipotónica va a mantener un equilibrio en el tamaño de la célula en donde ésta no se va a hinchar ni se va a encoger. En la solución hipotónica, al tener una solución más baja de solutos impermeables, hará que las células se hinchen, como aquí está en esta imagen. Y en la solución hipertónica, bueno, al tener una mayor concentración de solutos impermeables, el agua fluirá desde fuera de la célula hacia el líquido extracelular, concentrando el líquido intracelular y diluyendo el líquido extracelular, entonces pues se va a encoger. Eh, bueno, este encogimiento va a ser hasta que las dos concentraciones se igualen. Y bueno, aquí en la osmolaridad de la solución isotónica tenemos que va a ser de 282 miliosmoles por litro, en donde se puede ocupar solución de cloruro de sodio al 0.9% y una solución glucosilada al 5%, y esta pues no va a ser ni que se hinche o se encoja la célula. En la osmolaridad de la solución hipotónica, esta va a ser menor de 282 miliosmoles por litro y la solución de cloruro de sodio va a ser de 0.45 y de 0.3% y la solución glucosilada va a ser al 5%, pero estas pueden hacer que la célula se hinche. En cuanto a la solución hipertónica, tenemos que se va a ocupar el cloruro de sodio al 3% y 7.5% respectivamente, y la solución glucosilada al 10, 20 y 30%, pero estas van a hacer que la célula se encoja. Bueno, entonces entendemos que los términos isotónico, hipotónico e hipertónico se refieren a si las soluciones provocaran un cambio en el volumen celular. Y bueno, las soluciones que poseen una osmolaridad igual a la de la célula se llamarán isosmóticas, sin importar si el soluto puede o no atravesar la membrana. Y hiperosmótico e hiposmótico se van a referir a las soluciones que tienen una osmolaridad mayor o inferior que el líquido extracelular normal. Y bueno, por último mencionar que el equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular se alcanza con rapidez, ya que la transferencia de líquido a través de la membrana celular es muy rápida, que cualquier diferencia en la osmolaridad entre los dos compartimentos se puede corregir en segundos o como mucho en algunos minutos, y este movimiento rápido de agua a través de la membrana celular no significa que se produzca un equilibrio completo entre los dos compartimentos extracelular e intracelular en todo el cuerpo en un periodo corto, sino que la razón es que el líquido suele entrar en el cuerpo a través del intestino y debe transportarse a través de la sangre a todos los tejidos antes de completar el equilibrio osmótico. Y bueno, este se puede tardar alrededor de 30 minutos aproximadamente para conseguir el equilibrio osmótico en todo el cuerpo tras beber agua. Y eso sería todo por lo del video.
Si tienen alguna duda, les dejaré mi correo en la descripción y espero que sea de ayuda este video para comprender un poco más este tema.